Dice Efesios 2, verso 4. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mi tema en esta noche es creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo. Hemos sido creados en Cristo. Hay una nueva creación, una nueva vida. Dígale al que está a su lado: si tú estás en Cristo, tú eres una nueva criatura. Tú eres algo que nunca fuiste. Amén. El que experimenta el nuevo nacimiento, el ser humano es el único ser que puede, por obra y gracia del Espíritu Santo, volver a nacer. Nacer de nuevo. Alguien preguntó, Nicodemo le preguntó a Jesús: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dijo: el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Gloria a Dios. Hoy vamos a predicar bien sencillo, bien tranquilito. Vamos a hablarles sobre, para profundizar un poquito más en el mensaje de lo que hemos estado escuchando y el propósito eterno que Dios tiene con el hombre. Cuando Adán cayó en pecado y fue destituido de la gloria de Dios, poco a poco se fue alejando de la vida original. Se fue alejando de la vida original. Y ha sido tanto el pecado en el mundo, que el hombre se ha alejado tanto que aún naciendo de nuevo le cuesta creer, le cuesta entender el propósito por el cual Dios nos llamó. Y repito, vemos a Cristo como un ser inalcanzable, como un ser que nosotros nunca podríamos llegar a ser como Él. Cuando la verdad es que Cristo es el propósito, que Dios envió a Cristo para hacernos a nosotros como Cristo. Amén. Dice que Él quiere que seamos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La religión nos ha enseñado que somos miserables, que somos imperfectos, que somos indignos. Gloria a Dios. Diga: la verdad es que en nosotros mismos
somos imperfectos, somos indignos, somos incapaces. Diga, pero en Cristo somos perfectos, somos capaces, somos dignos en Él. En Él. Dice la Biblia que Dios quiere que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pero hay gente que se niega, y usted se va a encontrar con gente que se niega a entender esto. Se niega a entender eso. Gloria a Dios. Como Jacob dijo que era un gusano, entonces la gente dice que son un gusano también. Y usted escuchará oraciones como esta en los altares: Señor, perdona este zapato viejo, este zapato indigno, este zapato sucio, este zapato hediondo, este vulgar zapato. Diga, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, toda esa indignidad, toda esa injusticia, todo ese pecado, todo eso pasó. Segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿Puede repetirlo conmigo? Diga, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Repita conmigo: nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. No es en nosotros mismos, no es nuestra habilidad, no es nuestra, ¿me entiende? Pablo en Filipenses dice que no somos perfectos. En un verso, y 3 versos más adelante dice: somos perfectos. Pablo en Filipenses dice, en uno de sus versos dice: no somos perfectos, y 3 versos más adelante dice: somos perfectos. Aleluya. Amén. Y precisamente eso es lo que nos hace perfectos, que reconocemos que no somos perfectos. Tremendo, parece una tremenda contrariedad. ¿Qué es lo que nos hace perfectos? Que reconocemos que no lo somos. ¿Y qué es lo que hace el impío imperfecto? Que el impío no reconoce que es imperfecto. Amén. Tú le dices a un cristiano: tú eres justo en Cristo. Te dice que no. Y tú le dices a un impío: tú eres pecador. Y dice: no, yo no le hago daño a nadie. Gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Y se nos pone difícil la cosa cuando comenzamos a vernos nuestros errores, nuestras fallas nos detienen, no nos dejan avanzar. Cuando obramos y operamos en nuestras propias obras y creemos que por obras meritorias podemos alcanzar la justicia de Dios. Diga conmigo: ya Jesús lo hizo por mí. Ahora yo debo caminar hacia ese lugar de victoria que Jesús me dio en la cruz del Calvario. Amén. O sea, tú nunca podrás llegar a un alto nivel de justicia en Cristo a menos que dejes de mirarte a ti y comiences a verlo a Él. Y esto es un poco peligroso porque puede la gente caer en el otro terreno de vivir como les da la gana y no pararle, y que su conciencia se cauterice porque viven como le da la gana y dicen: no, ya Jesús lo logró por mí. Diga, ese no es el sentido. El sentido es levantarme de mi indignidad, levantarme de mis flaquezas, de mis errores, arrepentirme de todo corazón y ver la justicia de Cristo y caminar en lo que Él ya alcanzó para mí, abandonando obviamente el pecado. ¿Ok? Somos creados en Cristo Jesús. Vamos a buscar un verso, Romanos. Dice 5:12: por tanto el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. O sea, no hay ley, no se puede decir: mira, pecaste.
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, el de Adán. Amén, esto lo digo yo, el de Adán, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Diga conmigo: si el pecado de Adán tuvo tanto poder para hacerme indigno, más poder tiene la justicia de Dios para hacerme digno. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Diga: si el pecado de Adán tuvo tanto poder para hacerme un pecador, más poder tuvo la justicia de Dios para hacerme justo, para hacerme perfecto en Cristo. Ok, amén. O sea, la gente cree que la perfección es no tener errores. No. Diga: la perfección es vivir en Cristo. La perfección es estar en Él. La perfección es vivir en Jesús. La perfección es Dios te mira sin defectos, sin errores. Dios te mira justo, Dios te mira perfecto. El problema no es cómo te mires tú, el problema es cómo te mira Dios. Estamos hablando de gente que teme a Dios. Estamos hablando de gente que ama a Dios. Estamos hablando de gente que no agarra esto para pecar. Estamos hablando de gente que al contrario se ha apartado del pecado por la justicia de Dios. Ese tipo de gente estamos hablando. Y yo no sé usted, pero yo me voy a ver como Dios me ve. Amén. Yo voy a operar en lo que Dios dice que yo soy. Amén. Pastor, yo no soy justo, yo no soy justo. Bueno. Vamos a leer este otro verso. Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a leerlo para que tú veas que sí lo eres. Aleluya. Primera de Juan, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora, no mañana, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dígale al que está a su lado: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tremenda esa palabra. Diga: no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tremendo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo el que tiene esta esperanza se llena de pecado. ¿Se va a hacer lo malo? No, ¿verdad que no? ¿Qué hace? Diga: se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y saber que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Diga: yo estoy en Él. ¿Y en Él hay pecado? No hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él no ¿qué? Entiéndalo bien, no practica el pecado. No es que no puede cometer un pecado accidental o por error o por turbación o por lo que sea, pero diga: todo el que es nacido de Él no practica el pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es. El que hace justicia es justo como Él es justo. Una pregunta: ¿no dice la Biblia que Noé era varón justo y perfecto? ¿Cuánto más nosotros que estamos bajo la sangre de Cristo? Aleluya.
No dice la Biblia que Job era recto, temeroso de Dios y apartado del mal y perfecto en todos sus caminos. No dice la Biblia. Entonces, tú que has sido lavado por la sangre de Cristo, no te puedes seguir viendo como una cucaracha, no te puedes seguir viendo como una gallina, como un pollo, gloria a Dios, como un miserable pecador. Ten misericordia de mí, miserable pecador. Ya tú no eres un miserable pecador. Tú ahora eres la justicia de Dios en Cristo. Tú eres una nueva criatura. Tú has sido lavado por la sangre del Cordero. Pastor, pero es que la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Sí, también dice que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien busque a Dios, que todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, que el sepulcro ha abierto su garganta, que con su lengua engañan, veneno de áspide debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en todos sus caminos, no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre de los que están bajo la ley y todo el mundo que está bajo la ley quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. O sea, cuando dice que no hay justo ni aun uno, no está hablando de ti, porque tú sabes cuándo sí habla de ti, cuando dice los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Tú sabes cuándo sí habla de ti, cuando dice si el justo, tú, con dificultad se salva. Y tú sabes cuando habla de los impíos, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Diferente. Amén. No se levantarán los malos, los que están en el mundo, en el juicio, ni los pecadores, los que están allá afuera, en la congregación de los justos, que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Diga, ahora yo voy a tener una conciencia de justicia. Amén. Amén. Aleluya. Diga, su sangre me hizo perfecto. Su sangre me hizo recto. Su sangre me hizo limpio. Su sangre me hizo salvo. Su sangre. No, pastor, pero no digas que no tiene pecado, porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en nosotros. No, tampoco, estás leyendo mal, mi negro, estás leyendo mal. Ahí no está hablando de ti. Si tú te apartaste del pecado, si tú vives en justicia, si tú vives en Cristo, allí no está hablando de ti. Para nada está hablando de ti, te lo demuestro. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué quiere decir esto? Como tú estás en Él, Dios es luz. Si tú estás en tinieblas, tú no estás en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión con los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Qué dice aquí? Que la sangre de Cristo te limpia ¿de qué? De todo pecado. Una pregunta, si la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, ¿tú tienes pecado? ¿No? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad de Dios no está en nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú andas en tiniebla, que si tú dices que tienes comunión con Él y sigues fumando cigarros, si tú dices que tienes comunión con Él y sigues practicando la homosexualidad, si tú dices que tienes comunión con Él y sigues practicando el lesbianismo, si tú dices que tienes comunión con Él y sigues diciendo grosería y haciendo lo malo y eres una cosa en la iglesia y otra cosa afuera, tú estás mintiendo, tú no estás practicando la verdad. A ese tipo de gente le dice que si pecan y dicen que no están pecando, hacen a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en Él. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Gloria a Dios, aleluya, amén. Aprenda a leer la Biblia con inteligencia. Aprenda a leer la Biblia con sabiduría. Aprenda, o sea, si tú estás en esta noche, en este lugar, y tú sigues practicando algún tipo de pecado y dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso.
Si tú dices que tienes comunión con Él, gloria a Dios, y sigues haciendo lo malo, estás mintiendo. La verdad de Dios no está en ti. ¿Cuándo la verdad de Dios está en ti? Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú te apartaste del pecado y la sangre de Cristo te lavó de todo pecado, y tú dices, yo estoy bien, mi conciencia me da testimonio de que estoy bien. Como decía Pablo, que su conciencia le daba testimonio en el Espíritu Santo. Y Pablo no estaba mintiendo, Pablo estaba practicando la verdad. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Romanos 5:19. Repítalo conmigo. Porque así como en Adán los muchos fueron constituidos pecadores, así también en Cristo los muchos serán constituidos justos. Aleluya. ¿Dónde tú estás viviendo? ¿En Adán o en Cristo? Gloria a Dios. Los ojos se te tratan de ir, pero hay algo dentro de ti que te dice, no, mira, no lo hagas. Hay una voz que ya te dice, no lo hagas. No tiene que prohibírtelo el pastor, no tiene que prohibírtelo la iglesia. La orden no viene de afuera, la orden viene de adentro. Aleluya. Amén. Diga, la orden viene de adentro. La orden viene de adentro. Por eso es que dice Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Diga, santos y sin mancha delante de Él. Ok, escúchame, si tú eres santo y sin mancha delante de Él, tú no tienes nada que temer. Por eso es que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, quizás no tengas paz para con la denominación o con la religión o con el sistema de normas, pero justificado por la fe tú tienes paz con Dios. Ok. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Diga conmigo, ser adoptados hijos suyos. Hijo de pecador, pecador. Hijo de justo. ¿Somos hijos de quién? ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. ¿Dios engendra pecadores o engendra justos? ¿Ah? Tremendo. Amén. Una pregunta, ¿quién Dios engendra? Justos. Y eso es lo que la religión no entiende. No hay justo ni un uno. Lea bien la Biblia. No está diciendo que usted no es justo. Amén. Cuando Pablo está hablando de que no hay justo ni a uno, está hablando de esa gente que era una religión, que hacían lo malo, que pecaban. Y de los grupos que hay en los tres grupos que hay en el mundo: pagano, religioso y moralista. Gloria a Dios, Pablo está hablando de ellos, no está hablando de ti. Diga conmigo, yo nací de nuevo. Cuando nací de mi papá y de mi mamá, nací pecador, pero para ser salvo nací de nuevo. O sea, ¿para qué me va a hacer nacer de nuevo si voy a nacer de nuevo pecador? No tiene sentido. Amén, ¿verdad? ¿Para qué me va a hacer nacer de nuevo si voy a nacer de nuevo defectuoso? No tiene sentido.
Amén. La única manera de hacerme nacer de nuevo es hacerme nacer de nuevo para darme una nueva naturaleza. Y dice él, escuche esto, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Diga, ya yo huí de la corrupción que hay en el mundo. Si tú sigues en la corrupción que hay en el mundo es porque a ti te da la gana, porque ya tú huiste ya. ¿Sabe por qué el cristiano peca? El cristiano peca porque le da la gana. Porque la diferencia del justo y del pecador es que el pecador tiene que pecar todos los días. Él no peca porque fumó cigarro, o él no peca porque dijo una grosería. Él tiene que pecar todos los días. Él tiene una deuda a la carne. Él tiene una deuda, como dice Romano, es deudor al pecado. Él le debe. Y aún queriendo no pecar, cuando el impío dice, me voy a portar bien, siempre lo dice en él y no reconoce a Jesucristo. Y él dice, yo no tengo que estar en una iglesia dándome golpe de pecho para dejar la droga. Yo la puedo dejar sin Cristo. Y es capaz que hasta la deje. Pero eso es orgullo. Y ya no está pegando fumando droga. Ya está pecando con el orgullo de que la dejó sin Cristo. Amén. Y él tiene que pecar. El justo no tiene que pecar. Tú pecas si a ti te da la gana. Tú pecas por gusto, porque te gusta, pero no porque tú tengas que pecar. Si tú naciste de nuevo, tú no tienes que hacer lo malo. Si tú naciste de nuevo, tú tienes la capacidad de decirle no al pecado. Si tú naciste de nuevo, tú tienes la habilidad de apartarte de lo malo. Y no hay pecado fuerte y no hay hombre débil en Cristo, porque por su gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo fui hecho en Jesús. Yo fui hecho en Cristo. Yo fui creado en Cristo. Y no tengo que hacer fuerza. Escúcheme bien, no se trata de fuerza. Hay gente que está tratando de agradar a Dios a pulmón. Es que yo tengo que... No. Deja que Dios te haga en Cristo. No hay fuerza humana que pueda resistir el pecado. Y cuando Dios te hace de nuevo, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es voluntario, es espontáneo. Te apartas del pecado automáticamente. Le dices que no al pecado automáticamente. Lo abandonas, lo rechazas, lo dejas. Aleluya. Amén. Diga, lo deja. La novia más bonita tú la dejas por Cristo. Estabas atada a un hombre que no te conviene y tú naces de nuevo y tú abandonas eso. Cuando se comienza a practicar nuevamente el pecado, habiendo nacido de nuevo, se hace casi el doble difícil o el triple difícil dejar el pecado que cuando tú no lo tenías, que cuando tú no eras creyente. Amén. Cuando se comienza a practicar el pecado de nuevo, por eso es que mucha gente ya no puede obedecer. Ya no pueden ser obedientes a la iglesia. Ya no le pueden servir al Señor. Ya no pueden ser obedientes al pastor. Ya no les nace. Ya les es casi imposible servirle al Señor. ¿Por qué? Porque después de ser salvos se volvieron a dañar. Por eso dice la Biblia que el postrer estado de ese hombre viene a ser peor. Peor que el primero. Y más fácil se le hace a un borracho endemoniado pasar adelante, recibir a Cristo y al otro día estar recibiendo a Cristo, que uno que estando ya en Cristo se tornó atrás y se fue a pecar otra vez. Y no tiene que ser con droga, puede ser con rebeldía, puede ser con lo que sea. Puede ser con lo que sea. Se le hace un mundo de difícil volver a lograr llegar al lugar de bendición que tenía antes. Se le hace el doble difícil volver a orar como oraba antes, leer la Biblia como la leía antes, tener el gozo de servirle al Señor como lo tenía antes. Se le hace totalmente difícil. Y llega un borracho lleno de licor y recibe a Cristo por primera vez, y a los 3 días esa persona está muchísimo mejor que ese creyente que se volvió atrás. Por eso dice Hebreos 2:1:
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos ha sido confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos también justificó. A los que justificó, a estos también glorificó. No es que va a glorificar, diga glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Todas las cosas, todas las cosas. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Libertados de qué? Diga, yo no solo fui perdonado, fui libertado. ¿Me entiende? Si yo hubiese sido solamente perdonado, entonces no tendría excusa para seguir pecando. Pero yo fui perdonado y libertado. Amén. Diga, perdonado y libertado. O sea, si Dios me perdona el pecado, pero no me liberta del pecado, yo sigo pecando. Pero Dios fue más inteligente. Dios fue a la raíz del problema. Amén. Dios fue a la raíz. Diga, Dios fue a la raíz. Dios sacó el problema de raíz. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la rebelión, la mentira, la perversión. ¿Verdad que no? Tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin o propósito la vida eterna. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Está viendo que usted ya no es un pecador? Usted fue libertado ¿de qué? Del pecado. Yo llegué a la casa de una hermana cristiana y le digo, hermana, somos justos, no somos pecadores, salvados por gracia, como la religión nos ha enseñado. No, Richard, lo que pasa es que no hay justo ni en uno. No, hermana, vamos a lea hasta el verso 19 de Romanos 3 para que usted vea que no está hablando de nosotros los nacidos de nuevo, sino que está hablando de los que están bajo la ley. Hermana, no, la Biblia dice que somos justos, que hemos sido salvos por la gracia de Dios y somos lavados, hemos sido justificados. Sí, hermano, fuimos justificados, pero no justos. ¿Y qué significa justificado? La palabra justificado significa constituidos justos. No, hermano Richard, no le acepto que yo no soy justa, yo soy una miserable pecadora. Al ratico llegó el esposo de ella, que es inconverso. Era inconverso, ahorita se convirtió. Y le digo, hermano, Dios te bendiga, mi hermano querido, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a buscar a Cristo? Tú sabes que eres un pecador y que necesitas recibir a Cristo. No, yo no soy pecador, yo no le hago daño a nadie. Y digo, qué tremendo. Tu esposa, le digo que es justa, es nacida de nuevo, y dice que no. Y a ti que no has nacido de nuevo, te digo que eres pecador y tú no aceptas que eres pecador. O sea, el justo no acepta que es justo y el pecador no acepta que es pecador. Tú tienes que aceptar lo que Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Tú tienes que aceptar lo que la sangre de Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Aleluya. Acéptalo. Porque a fin de cuentas no depende de ti.
Ni Él lo hizo en ti, Él lo hizo en Él. Él lo hizo en su sangre. No es por tus obras, ni buenas ni malas. No es por tu manera de actuar, aleluya. No eres tú, gloria a Dios. O sea, pastor, que si yo hago cosas malas, aún así soy justo. No. Si tú eres justo, tú no vas a hacer cosas malas. Porque la misma justicia que Jesús te dio no te permitirá hacer lo malo. Porque diga conmigo, diga, salvación no es por obras, pero es igual a obras. O sea, yo no tengo que hacer nada para ser salvo, pero cuando soy salvo yo hago. Si no hago, es una señal de que no soy salvo. O sea, las obras son una señal de la salvación. No son el medio para alcanzar la salvación, pero sí son una señal de la salvación. O sea, tú vienes todo podrido de pecado al frente y sin ninguna obra tú recibes la salvación. Pero una vez que la recibiste, tú tienes que hacer. Por eso es que Pablo y Santiago no se contradicen. Pablo dice que la justificación es por la fe, eso es verdad. Y Santiago dice que sin obra la fe es muerta, eso también es verdad. ¿Qué quiere decir lo uno y lo otro? El uno dice que tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Pablo dice que tú no tienes que hacer nada para ser salvo. Y Santiago te dice que si tú eres salvo, tú tienes que hacer. Gloria a Dios, eso es todo. Ese es todo el rollo. Ahí no hay problema, ahí no hay contradicción. Lo que hay es que leer la Biblia con revelación, eso es todo. Y es una vida, es una vida, es una vida, es una vida. Es una vida de la salvación arroja automáticamente obras, buenas obras. O sea, yo no me hago a mí mismo, a mí me hacen. O sea, somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para seguir pecando. No, para buenas obras, las cuales Él preparó. O sea, yo no las preparé, Él las preparó. Pero aunque yo no las preparé, yo camino en las obras que prepararon para mí. Amén. Él las preparó antes de la fundación del mundo. Las preparó. Alguien dijo que el que creó lo bueno automáticamente creó lo malo. Eso es mentira. Dios creó lo bueno y no existía lo malo. Y un día cuando Dios destruya todo lo malo, existirá lo bueno sin que exista lo malo. Pues Dios no preparó buenas obras y las malas obras. No, las malas obras nacieron de la desobediencia a las buenas obras. Pero Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ellas. Las preparó de antemano. Amén. Y todas esas obras fueron terminadas desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia que fueron acabadas ya. Ya todo, y con esto termino, ya todo lo que yo puedo ser en Cristo ya está hecho. Yo no tengo que hacer nada, yo tengo que caminar en lo que ya está hecho. Ya la justicia Cristo la hizo, yo camino en la justicia. Ya la paz con Dios Cristo la hizo, yo camino en la paz con Dios. Ya el amor de Dios Cristo lo hizo, yo camino en el amor de Dios. Yo tengo que caminar en lo que ya está hecho. Es más fácil caminar en lo que ya está hecho que hacerlo. Amén. Aleluya, como dice el apóstol Nahum, dice, ¿para qué yo voy a inventar la rueda si ya alguien la inventó? Yo solamente lo que hago es caminar en lo que otro hizo. Asimismo es la salvación. La salvación es caminar en lo que ya Jesús hizo. Yo no lo hago, ya está hecho. Yo camino en ello. Yo camino en lo que Jesús hizo. Cuando yo oro, ¿qué yo estoy haciendo? Caminando lo que ya Jesús hizo. Caminando lo que Jesús hizo. Yo no puedo orar si Jesús no hubiese hecho un camino para la oración. Él ya hizo el camino para orar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esto es una garantía, Iglesia Maranata. Esto es una garantía, escúchamelo bien. Esto es una garantía. No hay fracaso en Cristo. No hay excusa. Nadie, dice la Biblia, que el que anduviere por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque ya está hecho, un camino que está hecho. Es un camino que está hecho, está realizado, ya Él lo hizo por nosotros. Es un bebé de esto, lo que están haciendo ahí en el Señor. ¿Qué es lo que hace su mamá? Lo colocó en el camino. Y ese niño va a seguir por ese camino hasta que Cristo venga. Y como Él fue creado en los caminos,
cuando fuere grande no se apartará, porque él no sabe caminar por otro camino. ¿Me entiendes? Él no sabe caminar por otro camino. Yo estoy seguro que Carolina no se puede extraviar, porque ella no sabe caminar. Ella no sabe caminar en el mundo. Nunca ha estado en el mundo. Daniela nunca ha estado en el mundo. Stephanie nunca ha estado en el mundo. Rebeca nunca ha estado en el mundo. Ella está encaminando un camino que ya fue hecho, ya fue realizado. No hay fracaso, no hay fracaso. Ya la obediencia, ya Jesús hizo toda la obediencia. Yo tengo que caminar en obediencia. Voy a estar perdiendo mi tiempo escuchando voces. Yo leo lo que la palabra de Dios dice. Nunca se ha pelado ese libro. Todo lo que dice, todo lo que ha dicho se ha cumplido. Y el hombre necio, el hombre terco sigue pensando su propio camino, sigue pensando su propia sabiduría. Pero yo, la sabiduría mía, yo la busco en ese libro. Y dice: este mandamiento que yo les ordeno no es difícil, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo obedezcamos. No está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar y nos los traerá y nos los hará oír. Porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Gloria a Dios. Y él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está, ahí no hay que inventar más nada. Que Mahoma, que Buda, no. ¿Quién fue el que dijo que es el camino, la verdad y la vida? Cristo. ¿Me entiendes? Que Mahoma que Mahoma no murió por mí. Los huesos de Mahoma siguen en la tumba. Los huesos de mi Cristo resucitaron. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, ¿me está entendiendo? Amén. Amén. Buda sigue en la tumba. Cristo resucitó, gloria a Dios. Se sentó a la diestra del Padre, gloria a Dios. Nunca Buda dijo: yo estoy en ustedes, en sus creyentes. Cristo dijo: yo estoy en vosotros. Ustedes están en mí y yo en Dios. Gloria a Dios. Buda nunca lo dijo. Confucio nunca lo dijo. Confucio estaba confucio. De ahí donde sale la palabra Confucio. ¿Cómo estaba Confucio? Confucio. ¿Ah?